Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Justin Plata y el día de hoy para esta entrevista estamos con Karimé Ortiz Martínez. Ella actualmente se encuentra realizando su licenciatura en Derecho en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en tercer año. Además, ha realizado cursos como Legal Tech y la transformación digital del derecho por la Universidad Austral de Argentina, del cual fue becada, pero actualmente se encuentra realizando un curso de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Universidad Católica de Chile, del cual también es becada. Te agradecemos, Karimé, por estar con nosotros acá. Bueno, muchísimas gracias, Justin, por el espacio, por la oportunidad. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy para hablar de tema tan importante como lo es Legal Tech. No, gracias a vos. Así es como algo que ya comentabas, acabas de comentar, que es LegalTech. Sabemos que el software se está devorando al mundo. Las soluciones ahora son a través del software y las tecnologías. Es por eso que el día de hoy, para esta entrevista, tenemos como tema ¿qué es LegalTech? ¿No? Como esta fusión de las tecnologías o el apoyo de las tecnologías en la industria legal y para lo cual está aquí Karimé, que hace poquito ha concluido el curso de Legal Tech y la transformación del derecho. Es por eso que es la indicada para esta entrevista. Por lo cual es preciso empezar con la primera pregunta. ¿Qué es Legal Tech, Karimé? Te escuchamos. Bueno, creo que para definir qué es Legal Tech, debemos saber de que es algo innovador inicialmente, porque Legal Tech es aplicar la innovación, la tecnología empresarial a la industria del derecho. Básicamente es funcionar conocimientos tecnológicos de ingeniería, de inteligencia artificial a lo que es el derecho, ¿no? Históricamente sabemos de que el derecho ha estado desvinculado de áreas como la ingeniería, como las ciencias administrativas. Sin embargo, ahora, en pleno siglo XXI, nos damos cuenta de que esto es un error, porque el hecho de incorporar la tecnología y la inteligencia artificial al derecho hace que los procesos sean más eficientes y sobre todo más rápidos. Y eso nos permite alcanzar un nivel de justicia que antes hubiera sido imposible hacerlo humanamente hablando, ¿no? Así es. La verdad sorprende bastante, ¿no? Y algo que puedo rescatar de lo que acabas de decir es eso, ¿no? Que la sociedad o la industria legal muchas veces o en el tiempo que ha pasado no ha permitido que otros profesionales se involucren en la industria legal, ¿no? Como en el caso de Legal Tech, eh, involucra a otros profesionales como ingenieros y personas innovadoras y demás. Para lo cual me permite entrar a la siguiente pregunta y es, ¿cuáles serían entonces esos desafíos que les esperan al abogado del mañana, pero además para las personas que actualmente se encuentran realizando su licenciatura en Derecho o estudiantes de Derecho, por supuesto, como consecuencia de la inteligencia artificial aplicada al derecho? Bueno, la verdad que tu pregunta me parece algo muy interesante, porque creo que todos los estudiantes de derecho debemos tomar a la tecnología como un instrumento que nos permita hacer de nuestra carrera algo innovador. Creo que la tecnología es una invitación a que los abogados de hoy y los del mañana se reinventen permanentemente, porque la tecnología vino para quedarse y estamos en un mundo cambiante. El derecho mismo requiere que se hagan nuevas legislaciones. Pero respondiendo a tu pregunta, el abogado del mañana debe ser un abogado visionario, debe ser un abogado tecnológico, debe ser un abogado que apueste por la tecnología para mejorar el acceso a la justicia, pero que también tenga conocimientos en la inteligencia emocional, porque creo que esa va a ser la tarea de los abogados a partir de ahora, guiar los procesos, asesorar los procesos desde este ámbito humano, desde este ámbito de la inteligencia artificial que va muy ligado a la neurociencia, pero también de mano de la tecnología y de la inteligencia artificial, porque mediante software se pueden hacer infinidad de cosas
pero también se puede llegar a muchas personas y a resolver muchos casos al mismo tiempo. Lo que antes era un sueño, ahora es una realidad y esto es algo que debemos empezar a aplicarlo desde hoy. Y por eso mismo creo que todas las universidades en Bolivia, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, deberían reformar la malla curricular incorporando áreas como la tecnología, como el derecho informático, ¿no? Es necesario de que el derecho informático sea más que una materia, sino que se llegue a implementar en un futuro cercano un código de delitos informáticos, ya que el tema de la tecnología es algo muy novedoso y es algo que vino para quedarse y creo que debemos trabajar sobre ese punto. Claro que sí. Bueno, entrando en algo más específico, ¿no? Como es, al menos a ti como estudiante de Derecho, me imagino que has tocado temas como los contratos, en el tema del área legal, cómo el blockchain está involucrado con los contratos y claro, antes diciéndonos, compartiéndonos qué es el blockchain y cómo se involucra con los contratos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad que primero tenemos que saber qué es blockchain y bueno, básicamente el blockchain es una técnica que se aplica más que todo en lo que son las criptomonedas, en lo que son las monedas virtuales, ¿no? Para reducir o más que todo eliminar lo que es el dinero en físico. Pero esto, ¿de qué manera aporta o ayuda a transparentar, por así decirlo, el derecho contractual, el derecho comercial, ¿no? Y también la protección a los derechos de autor, a los derechos intelectuales? Bueno, esto nos ayuda porque básicamente todo es transparente, ¿no? Se crea una base de datos en la cual todos tienen acceso a la misma información y si alguien, por ejemplo, decide, yo que sé, cambiar la información de los datos para comprar algo, es imposible que esto no sea descubierto porque todos tienen el acceso a la misma información en cualquier momento, entonces esto permite transparentar los procesos y permite de que esto sea más viable y más confiable incluso que hacerlo de manera presencial mediante un juicio o mediante la asesoría o la presencia de abogados como tal. Entonces, es una evolución al derecho contractual porque uno nos permite resolver los problemas de manera más rápida, más eficiente y sobre todo reduciendo los costos. ¿Por qué garantiza también los derechos intelectuales? Porque al tener todos el acceso a la misma información, es imposible de que esto pueda ser manipulado y que los demás no se den cuenta. Entonces, al tener un mecanismo de inteligencia artificial que pueda detectar esto, esto alerta a las demás personas y por ende se llega a una solución rápida. Creo que el blockchain es una herramienta que sirve para evolucionar el derecho contractual y derecho intelectual también, pero curiosamente, la inteligencia artificial, por medio de responder preguntas, puede llegar incluso a formular ella misma un contrato. Lo que antes era una tarea indispensable de un abogado, que no podías hacer sin un abogado, ahora lo puedes hacer mediante un software. Y esto es una gran evolución para el derecho contractual, pero sobre todo para la industria legal. Claro, algo importante que mencionaste ha sido a lo último acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Que de alguna u otra manera eh, eh, cada vez hace menos la involucración del abogado, pero como una persona que realiza el contrato, sino como alguien más bien que asesora y que está pendiente a lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, ahí está lo que nos mencionabas al principio, ¿no? El cambio de perspectiva que va a tener el abogado en cuanto a la involucración de la tecnología en las tareas que tiene el abogado. Hay un proyecto que es bastante innovador en nuestra región, en la Argentina, que es Prometea. Nos gustaría que nos comentes algo de Prometea, pero además me gustaría compartir datos de Prometea para que nos expliques qué significa estos datos para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Prometea en investigaciones indica que predice la solución de un caso judicial
en menos de 20 segundos, con una tasa de, del 96% de que esa solución es viable. Otro dato también es que en solo 45 días elaboran 1000 dictámenes jurídicos. Además, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Prometea fue entrenado como un asistente virtual para la creación de resoluciones y notificaciones en distintos idiomas y como herramienta de búsqueda avanzada. Entonces vemos que esto está no solo en la región, sino que ha permitido que se comparta, ¿no? Pero además dice que en la Corte Constitucional de Colombia reciben miles de dictámenes al año con la intervención humana. Prometea fue capaz de leer, analizar, detectar y sugerir casos prioritarios sobre el derecho a la salud en menos de 2 minutos, algo que para una persona humana le hubiera llegado a ser equivalente en 96 días hábiles de trabajo. ¿Qué es Prometea y qué significan estos datos para la sociedad, para la industria legal y para el desarrollo del derecho? Bueno, primeramente, esta pregunta me parece una pregunta muy disruptiva y sobre todo muy interesante. Interesante por tres aspectos. Porque Prometea es una evolución de la figura jurídica enmarcada en la tecnología. Es una iniciativa del Ministerio Público de Buenos Aires para hacer que los casos puedan ser resueltos de manera más ágil. Como saben, no es un problema solamente de Bolivia, sino es un problema de Latinoamérica, la retardación de justicia. Sin embargo, a través de Prometea, se ha logrado, como vos mismo lo has mencionado, dar resoluciones y predecir sentencias en un tiempo increíble que antes lo podíamos haber imaginado en una película, pero ahora es una realidad. Pero ¿cómo sucede esto? Bueno, cabe destacar de que el derecho tiene una base fundamental para su creación, para su evolución. De hecho, está dentro de sus orígenes. Cuando se empieza a estudiar la carrera de Derecho, se nos habla mucho de jurisprudencia. Entonces, esta jurisprudencia, al subirse a la nube, al hacerse un documento accesible para todos en Internet, permite crear programas de software que permitan predecir por medio de la resolución de preguntas, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza Google para resolver problemas legales, increíblemente. Le haces una pregunta a Google y Google te da una posible solución. ¿Por qué? Porque hay gente que ya tuvo un similar problema, entonces mediante la resolución de preguntas se puede llegar a una posible respuesta. Entonces, lo que hace básicamente Prometea es analizar el caso y encontrar una solución en la red mediante la jurisprudencia que tiene ya dentro de los datos almacenados que está incorporado en su red. Y esto ha sido un gran avance, no solamente para Buenos Aires, sino también ha sido tan bueno que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido aplicarlo y eso me parece algo bastante novedoso, pero sobre todo es una invitación a todos los países latinoamericanos a que empiecen a apostar por programas de software para mejorar la administración de la justicia, pero sobre todo para transparentarla, porque estos son datos a los cuales cualquier persona puede acceder de manera libre y en cualquier momento. Y esto permite garantizar que hay realmente una buena administración de justicia. Entonces, creo que Prometea es un programa que, uno, reduce costos. ¿Por qué? Porque ya no es necesario como tal la asesoración de un abogado permanentemente. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo mediante internet. Y también reduce los tiempos, porque lo que se resolvía en un tiempo grande, ahora se puede hacer de manera corta. Entonces, y es disruptivo y permite eliminar la burocracia. Totalmente, gracias. Eh, Sabemos que Prometea fue creada en un laboratorio de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, el cual esta Facultad de Ciencias Jurídicas de dicha y mencionada universidad tiene un laboratorio donde fue creada. Entonces, ¿crees necesario la incorporación de laboratorios de innovación en inteligencia artificial en las facultades de Derecho? ¿Y por qué?
es importante tal vez aplicar estas clases de laboratorios en las facultades de ciencias jurídicas del país, y por qué no en otros. Bueno, la verdad es que creo que el hecho de incorporar laboratorios ya es algo novedoso y creo que es algo completamente necesario. Como dije, no podemos seguir actuando como los abogados que tenían esta metodología del siglo XIX. Un error, por ejemplo, muy evidente que ahora la ciencia lo ha comprobado, es que en Estados Unidos se desvinculó desde un inicio, ¿no? La ciencia del derecho con lo que son la ingeniería, con lo que son las ciencias empresariales, y ahora vemos que no. Vemos que tienen que trabajar de la mano y qué mejor que tener un laboratorio de innovación y tecnología y de inteligencia artificial en las facultades de Derecho para que los jóvenes estudiantes se interesen por crear aplicaciones, por crear software, por crear programas que permitan facilitar no solamente sino que también permitan facilitar la transparencia y reducir la burocracia, ¿no? Poder dar solución a conflictos que no los habíamos visto antes, como por ejemplo están los ciberdelitos, porque si el mundo cambia, también por ende, también los delitos evolucionan y necesitamos figuras jurídicas que lo contemplen, pero también necesitamos mecanismos que sepan detectar estos conflictos, estos delitos a tiempo y que esté tipificado, porque el código y nuestra legislación se maneja bajo la tipificación. Por ende, necesitamos estos laboratorios y ya es una necesidad que creo que es algo que debería crearse eh, en los próximos años acá en Bolivia, y no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica. Claro que sí, ¿no? El hecho de entrar de lleno en estas nuevas tecnologías de la industria legal, ¿no? En las nuevas tecnologías también amerita la modificación y la reforma de los códigos que traten de derecho informático. Totalmente de acuerdo. Eh, Hemos escuchado mucho de la disrupción, ¿no? Que es para el estudiante de derecho, para el abogado, acerca de las nuevas tecnologías en su área de la industria legal. Entonces, ¿cuál crees que es la actitud que tiene el abogado, el estudiante de derecho ante esto? ¿Y cuál debería ser esta actitud? Entendemos que puede sentirse al menos, o sea, cualquier estudiante que se entere que en Argentina hay un juez artificial virtual que aplica sentencias con un 96% de predecibilidad, podría sentirse que alguien ocupa su trabajo y se puede haber amenazado por estas nuevas tecnologías. Ese podría ser un perfil, ¿no? De cómo es la actitud del abogado, pero ¿cuál debería ser en realidad la actitud? ¿Y cuál crees que también, desde el punto de vista, es la actitud que tiene? Yo creo que tanto los estudiantes como los abogados que están ejerciendo actualmente la profesión, la abogacía como tal, deben tener la mente abierta al cambio, abierta a la evolución, abierta a reinventarse. Factores como el cambio de mercado, la desregulación, la tecnología, son factores que le hacen una invitación al abogado de hoy y del mañana, que es si va a decidir reinventarse o va a quedarse atrás. Creo que estamos en una etapa de nuestra vida en la cual tenemos que hacer esa reflexión, tanto como estudiantes como abogados, porque tenemos que tomar en cuenta que factores como la pandemia y también la permanente globalización, el uso masivo de webinars, el uso masivo de chats, de redes sociales, de plataformas virtuales que nos permiten conectarnos con diferentes personas en el mundo y resolver casos de arbitraje a nivel internacional, que antes solamente podías resolverlo de manera presencial y hacerlo mediante una plataforma virtual, es algo que realmente nos llama al cambio, nos llama a una transformación permanente de actualizarnos, de llenarnos de conocimiento en ingeniería, en software, de tratar de mejorar la calidad y el acceso a la justicia. Entonces creo que esa debe ser la actitud del abogado de hoy y del mañana,
un abogado predispuesto a aprender permanentemente y estar abierto a desaprender y a aprender, porque esa es la única manera en la cual podemos reinventarnos y podemos ser una mejor evolución de nuestra profesión en la abogacía. Totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, es necesario entonces una mentalidad que, que no esté cerrada, sino más bien que tenga las puertas abiertas a una conversación y convergencia del abogado con otros profesionales, como lo son los ingenieros, en el caso de LegalTech, ¿no? Te agradezco muchísimo, Karimé. Creo que esta entrevista ha sido bastante, pero bastante innovadora, disruptiva, como mencionabas, pero también necesaria para los abogados y para los estudiantes de Derecho, que seguro ha sido un tema innovador y esperamos que se creen nuevos espacios y más espacios como estos que propongan e innoven temas que en otros países ya se han dado, ¿no? Muchísimas gracias, Karimé. No, las gracias a vos por la oportunidad y claro, claro que sí, siempre predispuesta a hablar sobre estos temas.